Antes de comenzar con este episodio de Gym Rats, como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales Essentials por el apoyo que le han dado y siguen dando al proyecto. También hacer una mención muy especial para el evento que se va a venir, el congreso que va a ser el siguiente fin de semana, Dani. Ahí si quieres dar un poquito más de contexto para que los Gym Rats igual estén más informados. Sí, seguro es el Summit Congreso de Técnicas Avanzadas de Entrenamiento. Viene Eduardo de Sousa, tenemos a Tony García, tenemos a Juan Jerezano, estoy yo de ponente, pues muchos otros. Vamos a estar en Ciudad de México, en Mazarik, 15 y 16. Es el próximo sábado y domingo, así que por ahí nos estaremos viendo. Es de parte de NCSF, como introducción a México que viene, bueno, a Latinoamérica. Listísimo, no se diga más. De todos modos, dejamos links también en la descripción para aquellos interesados. Y pues bueno, en un episodio más, y como en cada uno de ellos, de este lado tenemos al buen Fer Equiwa. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? 100 al 100, ya cada vez más frecuente, lo cual nos mantiene otra vez en el hilo que ya llevábamos. Volviendo a tomar el hilo, volviendo a tomar la costumbre, por así decirlo. Dani Álvarez también del otro lado, como en cada episodio. ¿Cómo andas, carnal? Bien, también ya un poquito, pues no dijera desocupado, pero sí como dice Fer, ya con este espacio que tenemos abriendo recurrentemente para el podcast, que se vuelve un reto, sinceramente, pero aquí estamos. Y creo que también a medida que vamos avanzando con la grabación de episodios, también se van relacionando mucho con las experiencias, ¿no? Que vamos viviendo en nuestras distintas vidas y de hecho de ahí me gustaría ir introduciendo el tema que vamos a platicar el día de hoy, que pues es esta etapa en general de recuperación post competencia. Creo que podemos también ahondar bastante que ahorita Dani estás viviendo de primera mano esta parte como atleta, el salir después de una temporada, después de una preparación, cosas que sí, seguramente vamos a cubrir en el aspecto nutricional, pero considero que también verlo desde la parte en cómo impacta eso en tu estilo de vida en general, en los distintos aspectos, es algo muy valioso y que a veces no se conversa tanto y creo que también tener este otro punto de vista bien valioso de Fer como coach que te llevó en todo el proceso de preparación y también las experiencias que has adquirido, Fer, con los distintos atletas, ¿no? Que a lo mejor cosas en la etapa de recuperación, pues va a diferir, ¿no? De un atleta a otro, dependiendo igual de sus distintas características. Entonces, Dani, ¿te parece bien? Te paso el micro, hermano. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado abordando esta etapa de recuperación estas semanas? Mm, Te iba a decir que le cedía el micrófono a Fer para Adelante, él cómo adelante. lo Sí, sí. maneja, pero sí, nada más como introducción, principalmente que se entienda de qué necesitamos recuperarnos. Creo que algo que puedo comentar es que en el culturismo viejito, por eso quería que Fer lo comentara con esta perspectiva más holística que él tiene, pues ya sabes, tienes temporada, la competencia y el off-season. Era, pues, era lo que había, ¿no? Te preparas para competir, es cuando estás a tope, cuando haces tu dieta, cuando estás enfocado, y el off-season en donde te descuidaste, en donde ya otra vez te pasaron meses, ganaste como 20 kilos, te preocupaste, entonces me voy a poner yo ahora sí las pilas para competir, y tenías esas dos fases, pero ahora actualmente, dependiendo de a qué coach le preguntes o las experiencias, las opiniones, etcétera, pero tienes, por ejemplo, sí el off-season, pero ya más bien denominado temporada de mejora, porque no es que estés fuera, estás mejorando, es cuando estás construyendo, bodybuilding. Después tienes una pre-preparación, que no sé, por poner números arbitrarios, pudiéramos decir, las primeras 12 semanas son bien fáciles, relativamente hablando. Puedes perder peso más rápido, vas motivado, tu rendimiento está bien, y no sé, por poner números. Las siguientes 12, que si le preguntaras, por ejemplo, a Alberto Núñez, te hablaría de tres, pero aquí estoy solamente mencionando dos. O bueno, sí, digamos, las siguientes 9, 10 empieza a ser un poquito más difícil. Ya la pérdida comienza a ser más, ya batallosa, si tú quieres, el rendimiento menos predecible, etcétera. Y después el digging phase. Esa en donde realmente se pone muy difícil, que es en donde, por poner ejemplos reales, ahorita estaría, me imagino, Fer, Arturo, que es en esa fase en donde estás rascando, rascando, rascando y ya empiezas a ver cambios en el comportamiento, empiezas a ver como que el atleta de verdad la está batallando y es con justa razón, ya estás lidiando con una baja disponibilidad energética crónica y potencialmente con signos y síntomas de REDS. Luego viene la peak week,
que tradicionalmente llamamos week, pero no necesariamente es una semana, pueden ser días, pueden ser semanas, y no todo el mundo la tiene que hacer forzosamente así como que front load, back load, mid load, lo que sea, pero últimamente es puesta a punto, ¿no? Viene la competencia y ahora viene, ¿qué pasa después? Es en donde las personas no solemos pensar, ¿qué va a pasar después? Lo que queremos es la competencia, el trofeo, la celebración, pero ¿y luego? El lunes siguiente. Esa es la fase de recuperación. Ahí es en donde nos podemos enfocar un poquito más. Ahí es en donde estoy yo. Pero últimamente también depende si es una temporada competitiva, distintas, qué tan separadas competencias, si es una sola, y todo eso determina la recuperación. Y ya ahora sí, para ceder el micrófono, recuperación nos referimos a regresar a un estado normal de salud que tiene múltiples dimensiones, fisiológica, psicológica, social, incluso, porque no me dejarán mentir, uno va perdiendo contacto con las personas más cercanas pues, porque estás 100% focus en la competencia. Y ahí es en donde vienen muchos retos. ¿Qué hacemos? ¿Qué se necesita para recuperar? ¿Cuánto peso ganar? ¿Qué tan rápido? ¿Qué pasa con atracones si es que existen? ¿Qué pasa con el entrenamiento? ¿Qué pasa con la psicología? Y un sinfín de cosas más que ya dependiendo de atleta a atleta, hay algunos que la libran muy fácil por sus hábitos, por su experiencia, lo que sea. Y hay otros que ahí puede que ya no vuelvan a competir en sus vidas, de tan mal que la pasan. Entonces, pues básicamente ese es como que el contexto de lo que estamos hablando. Y totalmente, así como distribuyó las fases Dani, pues es como se visualizan actualmente. Yo le podría agregar que en la fase post-show muchas veces no es, no tienes que atacar las mismas cosas con todos, porque es contexto dependiente del individuo. Como dijo Dani, ¿qué quieres recuperar? Y el post-show no es igual para todos, no todos tienen que recuperar ni la misma cantidad de peso, grasa, ni todos tienen que recuperar las mismas cuestiones fisiológicas y a veces se explica como si todo eso en todos se vio mermada, pero si nos vamos a la realidad, hay gente que su post-show puede ser simplemente una transición al volumen. O sea, pueden pasar de competir a transicionar al volumen porque sus características de cómo se prepararon no interfirieron demasiado en adaptaciones metabólicas negativas, adaptaciones hormonales, incluso cuestiones psicológicas. Puede que para los 2, 3 días ellos ya se sientan como, no sé, no parece que acabo de competir. Esto puede ser porque quizás no llegaron a un porcentaje de grasa tan bajo, quizás su prep no duró demasiado como para sufrir adaptaciones tan negativas a nivel metabólico, quizás no hubo tantos síntomas y signos como en el caso de un atleta que llegó más bajo en porcentaje de grasa, que hizo su prep más larga, y es ahí la cuestión. El post-show es demasiado individual y es ahí donde te interesa recuperar según qué cosas en diferentes atletas. Por ejemplo, atletas principiantes comúnmente y hacen una prep normal, no van a llegar demasiado bajos en porcentaje de grasa y su prep no va a durar tampoco demasiado. Entonces pueden inmediatamente su post-show ser una transición de cara al volumen. De hecho, pasando las competencias, se sienten rápidamente como bien, porque justamente el cuerpo no les exigió demasiado en esa primera preparación y es como, ah, bueno, ya competí, no tienen demasiada hambre, porque pasaron hambre, pero un par de semanas. Eso Ujú. pasa mucho en sucesos principiantes, de primeras competencias, de primeros impactos con el culturismo. Conforme vas agarrando experiencia, y también me pongo en esa misma perspectiva, cuando yo competía antes, 17, 18 años, el post-show era como, ya comí algo que me gustó y regresabas a tu normalidad, güey, no era como, subimos calorías, o poco a poco las vas subiendo, era como competí, sé que pues tengo buenos hábitos, no pensabas tanto en el post-show, comías tu pinche hamburguesota, tu pizza de esa noche y al lunes siguiente ya estabas otra vez con tus toppers. O sea, antes el post-show no se enseñaba porque creo que los atletas tenían mejores hábitos estandarizados que ahora, güey. Entonces siento que era una fase como que pasaba desapercibida y solito el atleta se iba recuperando porque volvía a su dieta base, hacía menos cardio, el error era que entrenaban más duro en esa fase con la intencionalidad de crecer. Ujú. Antes en el viejo culturismo era como post-show, fase de crecimiento inmediato. Y es ahí donde la ciencia ahora ya le puso un por y para qué
la fase de post-show, pero lo único que estaba haciendo mal el viejo culturismo era que intentaban crecer ahí, pero realmente se estaban recuperando, se podrían haber recuperado mejor si no intentaban crecer, pero créanme que sus hábitos y su ingesta y lo que sea estaban mejor que ahora. Ahora siento que los atletas llegan a esa fase post-show como, no sé, con demasiada ansia, con demasiada preocupación, porque la prep fue un antes y un después muy drástico para según qué atleta. Entonces la post-show incluso tienes que tomar medidas de evitar trastornos de la conducta alimentaria, evitar atracones, evitar rebotes tan drásticos, porque el nuevo culturismo se basa en atletas y personas que nunca antes habían tocado el culturismo, no saben ni por qué llegaron aquí y los vas guiando en ese proceso. Por eso digo que el post-show yo con cada atleta es demasiado diferente. A algunos les doy indicaciones bien breves de, hey, te ajusté la dieta, porque sabes que no va a batallar en ese proceso porque no implicó mucho a nivel fisiológico. Pero en el caso, por ejemplo, de un Arturo, que su post-show va a ser por y para ganar kilos de grasa, recuperar funciones hormonales, subir testosterona, subir hormonas tiroideas, que el cuerpo vaya regresando a la vida. Claro que ese es un post-show que es planificado, que checas cosas más relevantes, que la progresión, subida de calorías, tiene un porqué muy grande detrás de esas cuestiones que se vieron afectadas por estrés. Entonces, por eso el post-show yo lo veo como una ventana de oportunidad para ajustar o arreglar cosas que el atleta le interesa más por lo que ya vivió. Habrá con quienes es más importante el aspecto psicológico y es de la manera en la que abordas el push-show. Habrá con quienes recuperar grasa corporal sea el factor más importante y que pegándole a ese vas a pegarle a lo demás, como en el caso de Dani o de Arturo, que es recupérame tantita grasa porque eso te va a venir bien mentalmente y tu cuerpo la pide, lo necesita. Y habrá otros que te suba luego unas calorías muy cercanas al volumen porque quieres que te lleven bien con el post-show. Mm. Porque sabes que si no haces eso y empiezas muy lento, parece atleta con modificaciones en su conducta a la comida, se le va a hacer eterno. Es como, ok, si no me das calorías, yo gano grasa por mi cuenta y acomodé el lugar. Yo empiezo a comer chatarra y lo que se me venga porque no tengo buenos hábitos. Entonces, de ahí, o yo me di cuenta de eso por comportamientos. Tú te das cuenta de cómo se comporta la gente en el post-show. Y aquí la única red flag que he mencionado también en historias es que si sales de la competencia, la siguiente semana no te parece en absoluto para nada a alguna semana de prep, estás completamente desentendido y tu post-show debe de ser para meterte en ese equilibrio que no lograste recuperar en cuestión psicológica, en cuestión de cómo te llevas con los alimentos, con el proceso en general, porque hay atletas que salen de competir y su día es totalmente diferente. Desayunan X cosa, comen fuera, cenan fuera, no caminan, no toman agua y es como, ¿a qué push show te refieres? O sea, no va a ser el mismo que aborde como un Dani, que él regresa a su ingesta normal, su trabajo, y el post-show de Dani es muy diferente a alguien que al lunes ya es otra persona después de la prueba. Entonces es ahí donde identifica cada atleta que ocupa. Y me gusta que comparte o ese punto, Fer, porque al final matizamos el que una temporada, ¿no? O una fase no es o no debe cumplir específicamente ciertas características, ¿no? Y que al final se amalgama mucho con que también hiciste las fases previas, porque creo que entre más brusco sea el cambio de estilo de vida en tu preparación, va a ser más complicado el abordar el post-show, ¿no? Que creo que más cuando hablamos en esta parte de culturismo llevado a porcentajes de grasa sumamente bajos. Creo que ahí es donde vale la pena también hacer hincapié entre de dónde partes y hasta dónde llegas físicamente, ¿no? En qué tan condicionado llegas, ¿no? Y creo que más viéndolo desde esta parte de culturismo natural. Alguna vez escuché eso en un curso de Alberto Núñez, de preposicionamiento, que al final entre más bueno te vayas haciendo, más preparaciones vayas acumulando, también vas a ser más rápido recuperándote. Y creo que eso es interesante porque es
acumular información sobre tú específicamente, o en este caso tu atleta que tienes al frente, cuál es ese camino que debe tomar para recuperarse de la mejor manera posible. Y eso es algo que vale la pena mucho platicar, porque creo que se pueden tomar estos dos aspectos o dos extremos, por así decirlo, que ahorita comentabas, ¿no? Fer, la famosa, que en algún punto muy popular, dieta inversa, ¿no? De ir como que poquito a poquito, tal vez abordándolo desde una perspectiva de querer estar muy magro o tratar de aumentar la menor cantidad de tejido adiposo, pero creo que eso va desde cómo lo abordas mentalmente hablando, ¿no? O sea, realmente qué fin tiene esa etapa después de competir, porque creo que pues una vez que pasa el evento, ahora lo complicado es, ajá, ¿qué sigue, no? ¿Qué es lo que va a pasar durante los siguientes meses? Y creo que ahí la planificación pues es pieza fundamental, ¿no? Eh, Fíjate, antes de pasarte el micro, Dani, última correlación que he logrado ver y analizar, que no sé si sale de algún estudio, nomás sé que sale de los casos que he visto y que he preparado. Si pierden menos de 10 kilos en la fase de prep, el volumen, perdón, el post-show es sumamente tranquilo. Pero si llegas a perder de 10 a 13 kilos, es como que préstale atención a ese post-show. Si ya perdiste más de 15, debes de estar desde antes pensando en qué rayos vas a hacer en el post-show. O sea, si tú en tu prep ya pasaste los 10 kilos, es como ve pensando también en el post, porque va a traer sus consecuencias. Entonces, es algo que he visto. Sé que cuando me pierden 10 kilos en prep, y lo viví con un atleta Nati, comí algo y pues ya me siento bien, o sea, siento que puedo comer normal, no me estreso, pues sé que estoy magro, pero va recuperando funciones más fácil que aquel que perdió 15 kilos o aquel que perdió 20 kilos. Es por ello que el post-show depende de la magnitud de la cantidad de grasa que has perdido y el tiempo que te llevó a perderlo. Sí, y de hecho no hay ciencia, no hay estudios porque es algo tan específico. Lo que sí hay son algunos estudios, reportes de caso de culturistas, pero pues no son intervenciones. Está casi en chino que logremos tener alguna, pero sí, de hecho eso es una muy buena observación porque típicamente cuando la pérdida supera un umbral, con lo poco que tenemos de referencia, de un 10%, ponle, del peso con el cual se inicia, sí es necesario ir pensando qué va a pasar post-show. Y en mi caso fue poquito más, justo me puse aquí a abrir mis datos. El peak del cortito off-season fue en 70,3 kilogramos y el peso bajo más registrado fue en 61,1. Entonces, pues sí, sí es más del 10%. Y esto implica que, de hecho, también históricamente fueron 2 kilos cachito más abajo de la competencia del año pasado, todavía. Y aún así, no quiero confundir a nadie, pero es posible perder más de lo que se perdió en esta preparación para lograr esa condición que demanda el culturismo a nivel altamente competitivo. Y es una verdad difícil de aceptar que aún en los 61,1, el más bajo histórico de esta temporada, todavía se puede ir más abajo. Cosa que es una locura y sí te cambia la percepción. Entonces, dependiendo de cuánto perdiste, en cuánto tiempo, etcétera, es más importante o no, quizás pensar el post-show. Porque sí, de hecho, en mi propio caso, no puedo hablar por otras personas, el post-show del año pasado fue mucho más llevadero. Fue como que, ok, sí subí mis calorías, justo por lo que comentas, Ángel, de si dieta inversa o dieta de recuperación. Ninguna está basada realmente en literatura e intervenciones, es como que observaciones de los propios entrenadores. En mi caso, pues tuvo más sentido dieta de recuperación, subí a un superávit bastante más agresivo, bueno, relativamente, tampoco fue una locura, fueron como que poco más de 3,000 kilocalorías, un par de semanas, listo. Pero en esta ocasión ha sido más difícil, ha sido un poco más complejo y curiosamente también tengo que tomar en consideración que mi gasto energético total es menor
por la serie de adaptaciones metabólicas, particularmente termogénesis adaptativa. Entonces yo puedo calcular, pues mi gasto son 2.800. Probablemente sea un 20% menos, quizás, no tengo idea. Y de hecho, ese ha sido uno de los retos, justo lo que estoy tratando de encontrar, en dónde me mantengo. Lo difícil ahí es que mi apetito no quiere encontrar un mantenimiento, mi apetito, mi necesidad de recuperación quiere, súbelas, súbelas, súbelas. Y el otro reto es que no necesariamente se correlaciona la ganancia de grasa corporal con la disminución de la señalización de hambre. Porque tú puedes seguir ganando grasa a lo loco, pero el hambre sigue. Ahí es en donde demanda extender, entre comillas, la preparación. Sé paciente, ahorita estamos en esta fase, estamos buscando, sí, claro que tienes hambre, pero un atracón no te la va a quitar. Entonces trato como que o dos atracones no te la van a quitar. Porque ahí el reto ahora es, ok, ponle, si tuviste varios, la alternativa para solucionar esos atracones sería tratar de compensar con un déficit agresivo. Un déficit agresivo, si vienes de veintitantas semanas de preparación, no lo creo. Entonces es un juego bien difícil y sobre todo conforme vas empujando. Y ahí también depende de la experiencia del atleta. Por ejemplo, y de nuevo, en el caso de Arturo, él es un atleta experimentado. Él ya ha pisado terrenos así difíciles en tema de pérdida de grasa. No dudo que tenga herramientas emocionales, psicológicas, sociales, de todo, y obviamente el apoyo de Fer para que no le pasen estas cosas. Pero un atleta que no tiene idea de a dónde va, por dónde cayeron los madrazos y de alguna manera logró un físico sumamente rajado, pues probablemente va a ser un desastre después, ¿no? Porque no solo se trata de recuperar lo fisiológico, que es ganar grasa, lo que comentabas, Fer, es cierto, antes se pensaba que post-show estás en un estado anabólico imparable. Pues sí, sí lo estás, pero para ganar grasa. No músculo, eso viene hasta que estás en condiciones favorables, que es un porcentaje de grasa saludable. Y ahí viene otro reto, el psicológico. Un porcentaje de grasa saludable no necesariamente se ve como nos gustaría que se viera, ya dependiendo de la persona. Hay hombres, no sé, por ejemplo, que a lo mejor en 12, 15 ya están saludables, ya están como que en un entorno hormonal favorable. Mujeres 25, menos de 25, qué sé yo, por poner números. Pero es que ya no te ves rayado. Y si vienes de haberte visto lo más rajado que te ves visto, ahí viene otro choque de, ay, güey, pues esto lo estoy haciendo bien o qué onda, ¿no? Se vuelve entonces esta especie de dificultades tanto fisiológicas como psicológicas, en donde también otro punto importante específico para chicas es recuperar la función menstrual regular en caso de que hayan perdido su menstruación. Y esa es otra. Ya también la experiencia puede ser muy variable. Hay chicas, hay estudios de caso que les toma más de un año y hay otras que les toma un par de meses y listo, ya están listas. Sí es muy variable de acuerdo al individuo, a la experiencia previa y también lo último que comentaría es, por ahí ya lo mencionaste, Ángel, el propio Alberto Núñez. Por ahí subió una historia y lo he escuchado mencionarlo en distintas clases, podcasts, etcétera. Creo que fue su primer preparación, que tardó como 6 meses en recuperarse, en sentirse normal. Pero en las últimas, un par de semanas, y ya está listo, ya está funcional, ya está como un ser humano. Entonces creo que eso impacta también mucho las experiencias previas. Sí, eso que mencionas es 100% real, güey, porque yo en mi preparación del Mister Mico juvenil me tardé sin pedos los 6 meses en sentirme vivo, güey. O sea, todas las cuestiones de testosterona, sobre todo, no la cuestión psicológica, porque eso pienso que es concepto biopsicosocial de la persona, lo que ha vivido, experiencias previas, feedback, todo eso, pues termina dándole un entendimiento a tu psicología durante y post-show. Pero en el caso fisiológico, y en mi caso me tardé los 6 meses y no me sentía recuperado, güey. Y es ahí donde entonces entran otras variables de préstale atención al volumen de entrenamiento, cómo gestionas el retorno al entrenamiento bien después de competir, porque se dice fácil como, pues recupérate, pero Ujú, insisto, depende qué tan bajo llegaste, te tardas, güey, te tardas tus 4 meses, tus 6 meses en sentirte persona otra vez y durante ese proceso
vas ganando grasa en zonas donde no te gusta, intentas como que al mismo tiempo hacer un déficit, hacer más pasos, repercutes en la recuperación al mismo tiempo, intentas entrenar más duro porque has ganado grasa y dices, tengo calorías extras, pues entreno más duro y repercutes con tu recuperación del día siguiente, de esa semana, de la siguiente semana, y empiezas a hacer otras actividades para moverte más. En fin, la recuperación es la primer variable a tomar en cuenta y digo recuperación de qué variables afectan a la recuperación. Ok, entrenamiento, actividad del día, pero al mismo tiempo el factor psicológico te juega en contra de la comida y si la comida te va muy para arriba por otras cuestiones, tú vas a querer meterle más al entrenamiento y meterle más a la actividad. Y te vuelve como que un círculo vicioso de tu fin principal es recuperarte, pero no te recuperas nunca. Entonces, aquí siento que en todos lados hay un sweet spot en la literatura, en la medicina, güey, está como ese concepto muy al poco. El sweet spot yo pienso que es 8 kilos por arriba de tu peso de competencia. Ahí estás totalmente preparado para sentirte otra vez como esa persona normal. 8 a lo mucho 10 kilos. Cuando alguien dice que con 5 te sientes bien, es pura mentira, güey. Con 5 kilos no te sientes todavía bien, no te sientes todavía listo. Necesitas esos 8, pero los necesitas en un lapso de 8, 10 semanas. O sea, no es para nada ningún problema regresar y subir más de 600, más de 800 gramos a la semana después del post-show, porque entre antes llegues ahí, tu composición corporal a la transición al volumen se va a ir acomodando. Y puede ser que 2, 3 kilos de grasa o 4 que hayas ganado totalmente en el volumen se acomoden. O sea, en el post-show no tienes que intentar mantenerte magro porque entonces en el volumen va a ser lo igual de rápido que ganes grasa porque va a seguir siendo como un post-show para ti, no sé si me explico. O Ujú. sea, vas a querer subir calorías de golpe y ganas rápidamente grasa. Entonces, mi idea es 8 kilos, recupéralos en 8 o 10 semanas y vas a ver qué tan tranquilo te sientes para ir al volumen sumamente lento y conservador. Ahí sí, porque quieres el volumen largo, largo, largo. No quieres el post-show cortito para no ganar grasa y luego el volumen a cortarlo. Y es eso, güey, son las historias literalmente que compartí ayer en Instagram, que puse un güey que estaba como 60 semanas en volumen, pero es justo por eso, recupera grasa y siéntete incómodo con esa grasa, es parte del proceso de post-show. Otra historia será en cómo abordes el volumen. Ahora, depende del post que leas, güey. Yo amo a John, pero John usa hormona de crecimiento, usa obviamente pets, o sea, hablamos de cosas que movilizan ácidos grasos. Ujú. Entonces, no puedes hacer un post-show parecido al de alguien que usa pets, porque evidentemente él tiene mejor repartición de nutrientes, mejor movilización de cosas dentro del cuerpo, que hace que te mantenga más limpio en esa fase post-show. Yo veo a futbolistas natos como que, sí, creer que van a hacer el mismo post-show de un güey del Olimpia que trae venas en las piernas y todavía mantiene buena raya no es cierto, güey. Y eso hay que tomarlo con pinzas. Y ahí, por ejemplo, Fer, creo que algo también a tomar en cuenta es ahora este aspecto cualitativo, al final, que creo que igual se va a relacionar con la cantidad aproximada de cuánto peso puedas ganar en el post-show, porque al final creo que igual llega a ese punto en el que tú sabes que con cierta cantidad de peso o incluso con cierto look físico, te sientes mejor y se nota en los entrenamientos, se nota en el estilo de vida. La parte creo que igual bien importante que ahorita mencionabas, Dani, esa disonancia de sentir hambre, pero tú sabes que al final es un hambre que está llegando no necesariamente porque realmente exista esa necesidad o esas señales internas no están lo mejor sincronizadas, no están lo mejor, no son las más fiables en esos momentos y creo que lidiar con eso al inicio es algo complicado de lograr y lograr nuevamente esa estabilización en esas señales internas, creo que es complicado y tener esta parte de, oye, pues con cuánto peso, con qué look físico me empiezo
a sentir un poquito más conectado con esas señales internas, creo que igual por lo regular seguramente ronda por ahí esa ganancia de peso que a lo mejor Y, comentas, ¿no, Fer? y, y fíjate, el atleta se puede dar cuenta de qué tan rápido y hacia dónde tiene que regresar en su post-show, volviendo al historial o al componente histórico de sus pesos corporales a lo largo de prep. Porque si tú, bueno, yo me acuerdo en mi prep, yo a 12 semanas, 13 me sentía con madre, güey. Ahí andaba pesando unos, no sé, 80 kilos, 78 por ahí. Entonces, el atleta debe de ver en qué momento de la prep se sentía tan cómodo y más o menos ese es el peso que va a tener que recuperar o estandarizarse porque a lo mejor es donde su testo está en un mejor punto, cuestiones tiroideas todavía no afectaban a nada y es como que ese peso te interesa regresar a él, más no te interesa regresar al peso con el que iniciaste la prep. Eso es como Ujú, que el punto de referencia. Si en el post-show 8 o 10 semanas ya estás como iniciaste o peor, estuvo todo mal. Entonces, a mí me gusta decirle al atleta, mira, ¿qué no hay que hacer? No te tienes que ver así. Y le mando la foto de cómo iniciamos prep. No te tienes que ver así, ni con ese peso en 8 semanas. ¿Por qué? Eso habla de que estás psicológicamente mal con la comida y a lo mejor ahí es donde el post-show se vuelve una ventana de oportunidad. Metes alimentos más saciantes, un chingo de fibra, o sea, promueves como que esa selección de alimentos sea un parteaguas para regular cuestiones de saciedad. Pero en el otro atleta, pues a lo mejor su selección de alimentos pues, puede ser flexible, variada, no hay tema con que identifique que llegue a su peso de 12 weeks out, 15 weeks out, que es cuando habías perdido apenas unos 5 6 kilos de grasa más o menos. Entonces, no sé, siento que hablo como chamán, pero es como que lo que te das cuenta, güey, a lo largo de preparaciones y haciéndolas, ¿no? No, sí parece, pero es que pues no tenemos de dónde agarrarnos. Bueno, no parece, pero es más experiencia que otra cosa y es en donde, aparte de eso, métele la variabilidad entre personas, porque por ejemplo no es lo mismo hablar de una chica de bikini de unos 50 y tantos, etcétera, que un culturista de más de 1,80, ya sabes, toda esta relatividad entre la masa corporal. Entonces quizás recuperar un, no sé, ese mismo 10% a lo mejor es como que un buen punto de partida, pero punto de partida no quiere decir que tenga que ser forzosamente o poco más o poco menos. Lo que sí es que también aparte de todo este rollo dentro de nuestro nicho del bodybuilding, he notado que luego ahora existe todavía otro factor que incrementa el estrés, que es ver a otros competidores, ujú. ver a otros que dicen, apenas nos vamos recuperando, subimos 1 kilo, 2 y ya estamos dándole, ¿no? Ay, no sé, güey, no estoy muy seguro, sobre todo si realmente llegaron muy magros o qué sé yo, o gente que ya tiene experiencia y ver, por ejemplo, historias o videos o lo que sea, contenido de gente como John Jewett, precisamente yo también lo vi que dice que si te estás pasando más de X cantidad de libras, subió como una tontería de 5 o 6 libras post-show, él, es como, no manches, o sea, no es nada, y Ah, güey, cuando piensas, o sea, eso lo ganas en pinches 3 días, güey. sí, o sea, pues, 2 kilos, o sea, no jodas, como 2 kilos, güey. No, en absoluto. Quizás, por poner mi caso, estaríamos hablando ahorita he recuperado alrededor de 5, ya cerca de 6, pero pienso que para sentirme normal, disfrutar mi entrenamiento como tal, ver mis registros y ver ganas de entrenar 5 de 5. Pienso que rondando otros dos más, chance, no tengo idea, quizás una cosa por ahí cerca. Porque sí, justamente en esos registros que tengo, es en donde veo que tenía más ganas de entrenar, el apetito estaba más normalizado, estaba durmiendo mejor, etcétera. Y aparte tengo que considerar el que perdí 2 kilos más en relación al año pasado, cosa que es más variabilidad. Entonces, pues es mucho prueba y error y por eso ahorita aunque difícil, pienso que vale la pena llevarlo con calma para posicionarse a un mejor off-season, porque desde ahí está la preparación. Desde ahí está la siguiente recuperación. Desde el off-season, perdón, desde ahorita la recuperación. Tener una especie de registro, tener una especie de historial. Y a pesar de que yo lo que quisiera es volverme loco con la comida, sé que no lo vale por la cantidad de problemas que después voy a tener que enfrentar y me van a sacar de, así que del rumbo, ¿no?
No, y un buen atleta o los atletas que realmente son atletas, literalmente ven el post-show como la ventana de oportunidad para el volumen. O sea, si el post-show acaba mal, va y volumen, lo retrasas, tienes que ir muy lento, no tienes que golpear arriba las calorías, tienes que hacer muchos pasos. Entonces, atletas pro saben la importancia del post-show y lo toman mucho en cuenta. ¿A qué hay que invitar a la gente? La mayoría de gente que nos está escuchando a lo mejor no es pro. Entonces hay que invitar a que vean ese post-show como esa ventana de oportunidad para arreglar cosas que durante la prep se intentaban arreglar. No, no hay que decir que quieres arreglar todo en el post-show porque no se puede. Debes de arreglar la cosa más importante para ese atleta para que el post-show para todos sea una ventana de oportunidad. O sea, no hay que olvidar como que esa palabra de puedes comer más, puedes atraconarte lo que tú quieras, pero debe de haber unas cosas que sí o sí priorices más. Ahí algo que me gustaría ir aportando, igual para escuchar su perspectiva de ustedes, es primero ampliar el panorama en que no es, y ya ahorita lo comentamos y creo que quedó bastante entendido desde ese punto de vista. No es algo exacto, o sea, no es una fase que debe de cumplir exactamente con ganar cierto porcentaje de tu peso. Tenemos modelos, como ahorita el que comentabas, ver, teníamos modelos, por ejemplo, el que promueve también 3DMJ, mucho con Alberto Núñez, que creo que son puntos de partida maravillosos, pero creo que al final es relevante destacar que lo más importante, al menos yo lo veo desde ese punto de vista, es que no lo veamos como una única oportunidad que tengas. Si realmente quieres entrar o promover tu carrera de culturismo en largo plazo, la intención es ir haciéndolo cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor. Sin embargo, sí hay ciertas características que puedes percatarte que tiene tu post-show, como ahorita una que comentaste muy importante, Fer. Oye, pues si regresaste al peso que tuviste en punto de partida de prep en tus primeras 4 o 6 semanas, hay algo que arreglar ahí. ¿No? Pero pues ahí es dar ese avance y, ok, comenzar a arreglarlo y tratar de hacer cada vez una fase más productiva. Y creo que también algo muy valioso a comentar es justamente la labor pues del coach, ¿no? Creo que al final es muy importante también tener en cuenta que si vas a perder una cantidad de peso que nunca has perdido porque tal vez quieres llegar a presentar tu mejor paquete, es bastante probable que toques nuevos territorios. Y esos territorios sí van desde el aspecto fisiológico, pero también el psicológico, también el social. Y a veces, pues puedes estar en un punto en donde no sabes que estás experimentando si no tienes a alguien detrás de ti que está en tu esquina que te está diciendo, ok, probablemente vas a presenciar esto, probablemente vas a tener esas características o vas a tener ciertas sensaciones que si tal vez no tienes a alguien en esa esquina puede generar miedo, puede generar incertidumbre, ¿no? Y puede desencadenar una bola de nieve. Entonces creo que plantear también eso es algo importante. También otra cosa que voy a mencionar de partiendo de la experiencia es fíjense en los comportamientos del atleta o de ustedes mismos que están escuchando el podcast, cómo se comportaron después de ir a un primer evento, después de ir a un segundo y después de ir a un tercero, si es que fue su caso. Si acabaron el evento y vieron la siguiente comida como a huevo, un festín de comida, mis galletas abajo de la cama, todo lo guardé. Definitivamente no la pienses más, así va a ser tu post-show de tu última competencia. Igualito, ¿por qué? Porque la psicología se basa en experiencias previas, casi siempre. Problemas de ansiedad y toda esta cuestión de cosas también con la comida se basa en lo que tú has hecho y qué aprendizaje le sacaste de eso. Si lo volviste a repetir y no hubo aprendizaje, vas a hacer lo mismo en el post-show siguiente o en el último. Entonces, atletas que han tenido comportamientos mejorados durante sus mini post-shows de competencias previas de, pues algún corte, algo tranqui, son cosas que van reforzando. Y que yo ya sé que ese post-show va a ser mejor porque ya lo practicó teniendo mucho que perder en competencias consecutivas. O sea, eso es un factor muy a considerar y que eso te puede ya ir diciendo como si tuvieras una bolita mágica, güey, tú ya puedes saber, yo en la mayoría de atletas ya sé cómo va a ser su post-show desde la pre, qué comportamientos tienen, qué comentarios dicen, cómo voltean a ver la comida, qué tan cansados están, otras cosas, programar viajes después de competir.
peor idea que puedes hacer en la existencia del show para novatos, porque un viaje después de una competencia pocas veces se controla bien y sale mal, güey. Es como que vas a un viaje que dan buffet, o sea, pasa todo lo contrario, güey, de lo que tú esperas. En cambio, atletas más avanzados incluso pueden comprar un viaje para descansar y recuperarse, pero la comida para ellos pasa a un segundo plano. Entonces ahora sí que yo digo como que, no sé, güey, cosas que a lo mejor nunca pueden llegar a mencionar, pero el viajar después de competir siendo novato, principiante, es un arma de doble filo, bien cabrón. Creo que lo comentas porque para ir cerrando, parte de lo que estoy buscando hacer en esta recuperación es dentro del plan una o dos comidas fuera. Originalmente, mi plan era no registrarlas, prestar atención a hambre, saciedad. No, no, olvídalo. No, Por ahora no, no es factible. Lo intenté en un desayuno. No, no tuve un episodio de atracón, no, simplemente pedí, ¿qué fue? Unos chilaquiles, un poco de fruta con yogur y listo, terminé café, evidentemente. Pero ya, no tuve tracones ni nada. Pero la bronca fue que dije, no, tengo cero saciedad aún pasando el tiempo. Entonces creo que no, si sigo esta señalización interna, de aquí me paso por pan, no, entonces no. sí, Terminé mejor por ahora. Vamos a, en teoría, encontrar este mantenimiento a través de distintas ecuaciones, experiencia. Vamos a registrar, pero sí, sigo buscando estas comidas fuera que me expongan a estos alimentos más hiperpalatables, porque esa terapia de exposición la considero necesaria por toda la vulnerabilidad que uno tiene, pero un poco más controlado. Ya después, quizás ir soltando un poco el registro, quizás ir soltando todo este tema y prestar más atención a señalización interna, pero no por ahora. Y curiosamente, semana a semana, se ha vuelto un poquito más fácil identificar, estoy lleno, físicamente lo siento, no estoy 100% saciado, pero sé que eso es más de carácter psicológico. Entonces creo que también es parte de probar cosas nuevas dentro de un contexto controlado, porque justamente diste en el blanco, Fer. Si yo me fuera de vacaciones a un all inclusive, nada, olvídalo, pero de esas veces que te sientes físicamente enfermo, mal, ya ni siquiera lo disfrutas, pero sigues comiendo, güey, porque, oiga, señor, mire, no se pase el güey que está haciendo bebidas o que hicieron hot dogs, vete a saber cualquier porquería que ni siquiera son cosas que te gustan. Sí, claro, écheme una, ¿sabes? Pues, sí. no es el momento. Probablemente llegue y va a llegar, digo, pues, todos nos recuperamos, no es una sentencia todo este tema post-show, pero sí hay que prestar mucha atención a esa parte y cómo que lo comentas. Y también como última mención, pues que la depresión post-show es una realidad, güey. O sea, creo que todos la hemos experimentado. En mi caso, no hay tipos de depresiones. O sea, puede ser depresión por el objetivo, puede ser depresión por no saber qué rumbo sigue, puede ser depresión por tu físico, puede ser depresión por lo que perdiste durante la prep, puede ser depresión por muchas cosas. Entonces, cuando dicen depresión post-show, ¿es a qué te refieres? ¿Qué Ujú. sientes? ¿Qué sientes que te hace falta en tiempo pasado y que te hará falta en tiempo futuro? Comúnmente, la depresión post-show aborda que los objetivos no están tan claros porque ya se acabó el anterior. Pero es Ujú. justo ahí donde yo a muchos atletas les he dicho, parte del post-show es saber atender a que no siempre va a haber un objetivo inmediato. De pues show, ya tienes que visualizar, también creo que eso hay que practicarlo más hoy en día, que no siempre debe de tener un porqué todo, que el único porqué sea relajarte, recuperarte. Ok, un objetivo puede ser recuperarte. Para el atleta que lo entiende así, pues tiene un objetivo claro. Pero el que dice, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Entonces esa pregunta de ¿y ahora qué sigue? Es como, no sigue nada por ahora. O sea, lastimosamente la temporada ya terminó y deben de enfocarse en otras cosas laborales, familiares, eh, cuestiones externas al culturismo que te hacen ser cada vez mejor persona, no nada más un mejor atleta. Entonces, es difícil decir eso en pleno 2025 lleno de redes con objetivos ambiciosos, güey.
pero a veces no tienes que tener nada en la mente, güey. Creo que tú, Ángel, sabes a lo que me refiero por el curso, güey. Pero Bastante. a veces la mente en blanco es un gran aliado, más hoy en día. Sí, ahí digo, a manera de complemento, igual para ir cerrando el episodio, eh, contemplar que continuamente vamos a, sobre todo cuando hablamos de etapas de pérdida de peso en general, creo que es importante el observar tal cual cuáles fueron esos comportamientos que te condujeron a ahorita la composición corporal que tienes en este caso que estás buscando. Que claro, viéndolo desde el punto del culturismo, pues es llevarlo a ese extremo, a una composición corporal para un fin competitivo, no para un fin de salud. Y creo que eso es importante a tener en cuenta porque cuando partimos tal vez de perder peso por cuestiones de salud, de perder peso porque tenemos un exceso de tejido adiposo, pues es teniendo en cuenta que quieres alcanzar, por así decirlo, un nuevo estado de comportamiento en general. Y creo que eso es muy importante a tener en cuenta y qué bueno que Fer, Dani salieron también a platicar sus experiencias en las etapas post-show, en estas etapas de recuperación, porque algo a tener en cuenta o a recuperar, que creo que también los gym rats lo van a ver de esa manera, es que va a depender demasiado de la persona que tengas enfrente. En el caso de que tú estés ayudando, que estés llevando a un atleta o de tú como atleta, ¿no? Y que esto va a estar bastante relacionado en cómo afrontas, cuáles fueron esos comportamientos que rodearon tu preparación, que rodearon todo el off-season también. Creo que eso es algo a tener en cuenta y pues también contemplar que al menos desde el punto de vista de un culturismo más longevo, pues siempre la intención es ir con miras a mejoras. Ok, tal vez no fue el mejor post-show, venga, que podemos aprender de aquí y volver a aplicar. Y otra vez, y que podemos aprender de aquí y volver a aplicar. Y creo que eso pues da mucho más amplitud a no verlo como, o estuvo mal o estuvo bien el post-show, sino que, ok, pasaron estas circunstancias, tal vez no fueron las más favorables, tratemos de aprender de esto e ir mejorando cada vez ese post-show que al final es bastante individual. Carnales, no sé si quieran agregar algo más antes de cerrar el episodio de esta semana. ¿Todo en orden, Dani? Fer, ¿todo en orden? Listísimo. Pues nada, sin más, yo creo que con eso cerramos el episodio de esta semana. Dejamos links, enlaces a lo que comentamos al inicio del episodio en la descripción, así también como nuestras redes sociales, Essentials y todo lo comentado. Y pues bueno, sin más, con esto cerramos el episodio y nos estamos viendo la siguiente semana.